Lucha. Te tiemblan las manos sosteniendo las fotos de las víctimas que has parido con dolor de tus entrañas. Pero la voz, esa sí no te tiembla. Esa la levantas fuerte y gritas justicia y gritas verdad. Los hechos ocurrieron el 19 de agosto del año 2011. Nuestro hijo pues decide ese día, es una noche que es la noche trasnochadora en Bogotá, por lo que se presenta la final de fútbol juvenil en la ciudad. Nuestro hijo decide salir con unos amigos y pintar unos grafitis. Ellos hacen un recorrido desde la 169 hasta el puente de la calle 116 con Boyacá, donde son abordados por la policía. Cuando la policía llega, ellos pasan la avenida corriendo desde el costado occidental al oriental y se baja un policía y los persigue. En esa persecución el policía los requisa, a él y a un amigo que estaba con él. Luego se van caminando y caminan 15 metros y después de haber caminado, pues mi hijo empieza a correr de nuevo. El policía le dispara por la espalda. Salió una noticia que Diego Felipe muere producto de un operativo de la policía por un supuesto atraco a una buseta en la ciudad de Bogotá. Fueron unos campesinos que estaban en sus labores de lauriegas, de trabajo, de jornadas de campo, de producir la tierra, de trabajarla. Llegan a sus casas ya en la tarde a descansar de sus trabajos y llegan unas personas haciéndose pasar que eran guerrilleros. Ellos se asustan, les dice sigan con nosotros, nos vamos, tenemos que ir a un lugar. Eran cuatro compañeros, 4 campesinos. Ellos toman como un poquito de resistencia, los ultrajan y los sacan de la casa y luego los llevan a otro lugar. Por un camino los hacen caminar hasta determinado lugar, van lejos de la casita donde ellos vivían o iban a dormir, los llevan lejos, allá los asesinan. El mío se lo llevaron un 6 de febrero del 2008. ¿Y qué? Y allá en personería nos dieron como eso de qué había que hacer, porque pues el personero ya sabía qué había pasado con los chicos, que cuando él dijo que a nuestros hijos los había matado el ejército. Nosotros dijimos, ¿cómo así? O sea, ellos nos cuidan y nos hicieron esto, pues uno como que no tomaba bien eso, como que lo veíamos como muy, que eso no era cierto. Pero entonces él dijo, nos explicó, nos dice que tocaba hacer un proceso y ponerle la denuncia al Estado por lo que había pasado, porque habían sido miembros del Estado lo que habían hecho ellos. La JEP cumple un papel muy importante, fundamental, en la investigación de falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales, en primer lugar porque es un tribunal de justicia transicional. Y como tribunal de justicia transicional, pues utiliza mecanismos, instrumentos, medidas diferentes a la justicia ordinaria que la pueden hacer mucho más efectiva. Bueno, yo quisiera empezar haciendo una precisión, porque me parece que es importante de cara a las víctimas. La expresión falso positivo no refleja la gravedad de lo que ese fenómeno significó. Las personas procesadas por lo que se ha denominado falsos positivos recibieron acusación y condenas por concierto para delinquir, desaparición forzada, homicidio, alteración de elementos materiales probatorios, falsedad documental y algunos por peculado por apropiación. Creo que es importante mencionarlo de esa manera en reconocimiento a lo que las víctimas esperan que se diga respecto de este fenómeno que se presentó en nuestro país. El 13, en junio, se presenta un debate político contra el general Francisco Patiño. Logramos parar los ascensos de de los militares y policía en el país por una semana. Luego, en esa misma fecha se capturan 2 coroneles, el subcomandante de la Policía Metropolitana de Suba, el comandante de la Policía de Suba y la esposa del conductor de la buseta que había sido capturada en junio del 2012. Para noviembre del 2013 también se captura a un coronel que era el subcomandante de Suba y 2 patrulleros que son 2 intendentes del CAI de Alhambra que fueron los que llevaron el arma a la escena del crimen.
Quedan libres los dos testigos falsos por prescripción de delitos. Al principio, cuando ellos son capturados, pues duran como menos 3 años en la cárcel, pero pues salen por vencimiento de términos. Y para el año 2021, las condenas se dan para el mes de marzo, abril más o menos, y en agosto del 2021 se produce la captura del patrullero Wilmer Alarcón, que estaba prófugo de la justicia, se captura en Yopal, Casanare. Hay mucho dolor, sobre todo ver cuando el directo responsable de falsos positivos, de masacres, de desapariciones, de torturas, es directamente el gobierno nacional. La JEP, pero cuando eso habían esas audiencias en la justicia ordinaria, nosotros no sabíamos qué, y entonces la Comisión de la Verdad, que fue la que también nos ayudó como a ir aclarando las cosas y a dónde debíamos ir. Entonces ahí fue cuando ya las cosas se fueron como abriendo más para poder entender qué era lo que había pasado realmente. No solamente le da razón a la víctima de lo que ha pasado, sino que también a nosotros como sociedad, como pueblo, nos permite entender nuestra historia colectiva. Por eso es importante la verdad, porque podemos construir memoria colectiva. O sea, la verdad no es solamente un derecho de la víctima, de su familiar, sino de nosotros como pueblo, de sociedad, que tenemos derecho a saber qué es lo que ha pasado. Es un derecho individual, es un derecho colectivo, pero fíjense ustedes también la importancia de que como sociedad sepamos qué es lo que nos ha pasado. Y por eso la verdad es importante, porque nos permite desenredar nudos, nos permite entender como colectivo qué somos, qué nos ha pasado. Bueno, yo creo que la justicia transicional es una justicia prospectiva que apunta a privilegiar parámetros de justicia restaurativa. Y creo que los estudiantes deben preocuparse por aproximarse a esos paradigmas que no coinciden con los paradigmas de la justicia tradicional, de la justicia ordinaria, y requieren un cambio de mentalidad para entender la naturaleza de estos fenómenos. Nosotros habíamos puesto la denuncia o habíamos remitido el caso ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en el año 2014 por dilaciones injustificadas, por amenazas a testigos, algunos atentados. Y en el año 2021 le dan admisibilidad. 2023 empezamos un proceso de solución amistosa con el Estado colombiano y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, el cual se finiquita en el 2023. Y para el 31 de agosto de 2023, pues el Estado colombiano, a través del Ministerio de Defensa, el director de la Policía y el presidente de la República, asumen la responsabilidad internacional por el asesinato de Diego Felipe y por la alteración de la escena del crimen. Logramos perdón y actualmente pues estamos en proceso ante la Corte Suprema por el caso del general Francisco Patiño, que era el comandante de la Metropolitana, y un proceso disciplinario en la Procuraduría que ya se dio pliego de cargos, también contra el mismo general. Que es como cuando usted se le parte un vaso o un jarro, usted lo puede añadir, pero eso ya no queda igual, esa herida sigue ahí, pero nosotros no podemos hacerle como que esa herida toca hacer que vaya sanando, porque para sanar es difícil, porque eso no es tan fácil, uno como mamá. Nosotros tuvimos ese bebé en este vientre, y mira, cuando uno pierde la mamá, pues imagine, queda... Mejor dicho, no quiero ni hablar de eso. Preciso hoy también está cumpliendo años mi hijo. Lo que se quedó muy corto en el proceso de paz que se firmó en La Habana fue la Comisión de la Verdad. Se quedó muy cortica porque le dieron muy poquito tiempo. Fueron solo 3 años de investigación y no es justo que a 200 o más años de conflicto se le den solo 3 años para investigar. No se pudo entregar el informe completo porque se hizo muy rápido y faltó investigación. La verdad serpentea en ríos profundos en nuestra sociedad. Serpentea en remolinos profundos que se extienden para ocultar la verdad. Pero la verdad vendrá y diremos dónde estuvieron el origen de los falsos positivos y de las ejecuciones judiciales. La verdad vendrá y se hará vida. La Directiva Ministerial Permanente número 29 del 2005.
que establece criterios para el pago de recompensas por la captura o abatimiento de combates de cabecillas de organizaciones armadas al margen de la ley, material de guerra, inteligencia, comunicaciones e información sobre actividades relacionadas con el narcotráfico. Para cabecillas de estructuras rurales y urbanas que realicen actividades de planificación, dirección y ejecución de acciones terroristas a nivel regional y local. 500 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Para cabecillas y miembros que suministran material, información útil que apoyan acciones terroristas locales, 10 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Vendrá la verdad y la justicia a nuestro país cuando dejemos de caminar con fusiles y con gallos de plomo.